Capítulo 5. Con lentitud, porque no estaba seguro de que era justamente lo que debería hacer, el duque avanzó en silencio hacia el vestíbulo. Solo cuando, empleando todas sus fuerzas y ambas manos, Magnolia no pudo correr el cerrojo, el duque dijo: «Tal vez pueda ayudarla». Si hubiera disparado una pistola, no se habría asustado tanto. Pareció dar un salto en el aire antes de darse vuelta para mirarlo. Sus ojos llenaban todo su rostro con el terror provocado por su aparición. El duque notó que llevaba puesto un traje oscuro y sobre él una larga capa forrada y adornada de armiño. Lucía sobre la cabeza un sombrero pequeño, bastante sencillo, y por debajo su cabello, con sus extraños mechones plateados, resaltaba extrañamente. Si el duque se hubiese detenido a pensarlo, habría comprobado que era muy bello. Como la sorpresa la había hecho enmudecer, él agregó: «¿Me permite preguntarle, como su esposo que soy, a dónde se dirige?». Hubo una larga pausa antes que Magnolia, con una voz que temblaba tanto que resultaba casi ahogada en su garganta, lograse murmurar: «Lejos, de aquí». «Esto es evidente», contestó el duque. «Y me imagino que alguien la está esperando afuera». «Oh, no. Quiere decir que, de veras, no hay nadie». «No, por supuesto que, no». «Debo entender», continuó, procurando conservar calmada la voz, «que piensa usted salir a la calle sola». «¿Y a dónde si no es mucho preguntar?». De nuevo hubo una pausa antes que ella dijera, casi como si le costase un gran esfuerzo tener que contestar: «No sé». El duque la observó sintiendo que no podía estar diciendo la verdad. Sus ojos, a la luz de las velas de los candelabros, revelaban solo que estaba muy asustada, y comprendió que no se había movido desde que él le hablara. Bajó la mirada hacia sus pies y vio que había una caja de cuero que ella debió depositar en el piso, antes de tratar de correr el cerrojo. Era una caja de aspecto muy fino y él sospechó que contenía sus joyas. De nuevo, con mucha tranquilidad, para no asustarla más de lo que ya estaba, propuso: «¿Qué le parece si nos sentamos y me explica qué es lo que está sucediendo y por qué considera que tiene que dejarme?». Ella hizo un ligero movimiento convulsivo y él pensó que se iba a negar. Luego, como si se sintiera demasiado impotente para hacer otra cosa que no fuera obedecerlo, se desplazó un poco y el duque avanzó un paso y tomó el joyero. Con él en la mano volvió a la habitación en la que se encontraba hacía un momento y al hacerlo, constató que ella lo seguía. Colocó el joyero sobre el escritorio y al ver que Magnolia permanecía indecisa en el umbral, dijo en un tono trivial: «Esta habitación está muy fría. Creo que voy a encender el fuego». Tomó una pajuela, la encendió y la acercó a la chimenea. Cuando comenzó a arder el fuego, se puso de nuevo de pie y observó que Magnolia seguía parada junto a la puerta. «Venga a sentarse», expresó en tono de amable invitación. Ella obedeció. El duque encendió 4 velas más, colocando 2 a cada lado de la repisa. Magnolia se sentó en un sillón, mientras el duque cruzaba la habitación para cerrar la puerta, que ella había dejado abierta. Entonces se dio vuelta para sentarse frente a ella, del otro lado de la alfombra frente a la chimenea. Las llamas iluminaron su rostro y él comprobó que estaba muy pálida, con la mirada fija en el fuego, los dedos unidos con fuerza en su regazo. El duque comprendió que lo hacía para evitar que temblaran. Se hizo un silencio y él se preguntó qué debería decirle, cómo podría convencerla de contarle la verdad. Por fin, cuando comprendió que la muchacha estaba esperando que él hablara, el duque añadió: «Acaba de decirme que no tenía ninguna idea de a dónde ir. Si eso es cierto, ¿cómo pensaba arreglársela sola, en un país todavía extraño para usted?». Pensé que podía esconderme en algún lugar donde nadie pudiera encontrarme». «Supongo que por nadie se refiere a mí». «Y, mamá». Casi no podía escucharla, pero adivinaba sus palabras. «Ahora que ya está casada, su madre ya no es responsable de usted», observó el duque. «Pero yo, en cambio, sí, lo soy. Y debe imaginarse la conmoción que causaría si usted desapareciera al día siguiente de nuestro matrimonio. Yo pensé que a usted le agradaría». Magnolia no lo estaba mirando al hablar, sino que seguía con la vista clavada en el fuego. Él pensó que el rubor había teñido un momento sus mejillas,
al decir aquello. No me causaría ningún placer, de ningún modo, aseguró el duque con tranquilidad. Me habría sentido en extremo perturbado e inquieto. Le pareció que ella no le creía y continuó. No se da cuenta de los peligros a los que se habría expuesto. Mientras formulaba la pregunta se dijo que era difícil explicar a Magnolia que sí, como él sospechaba, la caja de cuero contenía joyas, tanto ellas, como el costoso abrigo forrado de piel que llevaba le habrían sido robados antes que hubiera terminado de recorrer la avenida en la que se encontraba la casa. Si no era atacada por ladrones, sin duda habría sido atacada por las mujeres que siempre merodeaban por las calles a estas horas de la noche. Yo quiero irme lejos. Las palabras, pronunciadas con un poco más de fuerza y de firmeza, parecieron brotar de sus labios como una explosión involuntaria. ¿Pero por qué?, preguntó el duque. Porque yo no quiero ser su esposa, y usted me detesta. El duque se mostró sorprendido y como no dijera nada, Magnolia volvió la cabeza para mirarlo. Una vez más vio el terror en sus ojos al decir: lo comprendí en la iglesia, en el jardín y en el tren. Era como si usted lo estuviese diciendo en voz alta. Esto era indiscutible y el duque se sintió tan estupefacto que se quedó callado, pero mientras él buscaba qué decir, ella prosiguió a toda prisa. Déjeme ir, por favor, déjeme ir, a buscar un lugar donde pueda yo vivir con tranquilidad. Usted puede quedarse con mi dinero, con todo, pero como usted no me quiere, no puedo quedarme en su casa, así que, déjeme ir. Su voz era muy insistente y al mismo tiempo patética y el duque contestó: usted debe ser lo bastante inteligente como para comprender que las cosas no son tan fáciles. Si hoy la he asustado, solo puedo suplicarle que me perdone. Supuse que los arreglos de mi madre lo molestarían, afirmó Magnolia, pero ni mi padre ni yo teníamos idea de lo que había planeado. Sí, estaba muy molesto, admitió el duque, porque pensé que como íbamos a casarnos en Inglaterra, sería una ceremonia tranquila y privada, para nosotros, nuestros familiares y amigos. Lo sé, respondió Magnolia con una especie de sollozo en la voz. Pero a mamá le habría parecido muy aburrido, porque no habría habido nada sobre lo cual pudieran escribir los periodistas. Y ella quería que todos supieran que yo me había casado con un duque. Había algo en la forma en que dijo la última palabra que impulsó al duque a preguntar: ¿y usted no quería hacerlo? No, por supuesto que no. No tenía deseo de casarme con nadie, excepto. Se detuvo y después de un momento el duque preguntó: ¿excepto con quién? Él pensó que ella no iba a contestarle, pero ahora desvió de nuevo la mirada y después de un momento añadió: con alguien que me amara, y como nadie podrá hacerlo nunca, no tenía ningún deseo de casarme. No entiendo, dijo el duque. Magnolia hizo un pequeño gesto con una mano. Entonces, como era muy evidente que sus dedos estaban todavía temblando, volvió a juntarlos en su regazo. Por favor, explíqueme lo que quiere decir. Habló en forma suplicante, como lo hubiese hecho si se dirigiera a un niño, y pensó, al hacerlo, que había algo muy infantil en Magnolia. Parecía, en realidad, muy inmadura, sentada como estaba en esos momentos, muy erguida al borde de la silla. Podía notar la delicadeza de su perfil, recortado contra el fondo de mármol de la chimenea. Desde que salí de la escuela, murmuró, comprendí que mi madre estaba planeando casarme con alguien muy importante, y mi padre me explicó que nadie de su gusto querría casarse conmigo porque soy muy rica. Su voz se hizo más profunda al pronunciar la última palabra. Entonces, con un gran esfuerzo, prosiguió: me convenció de que si no me casaba con usted, habría siempre algún otro que podría ser, en realidad, peor. Se hizo un silencio momentáneo. Entonces el duque comentó: no había pensado en eso, pero creo que comprendo lo que su padre quiso decir. Al mismo tiempo, estaba a punto de decir, debe haber un hombre, en algún lugar del mundo, que se casaría con usted por usted misma. Entonces pensó que, debido a su gran riqueza, el señor Vanderbilt había tenido razón al pensar que el hombre común, como él mismo,
a menos que estuviera en circunstancias excepcionales, no se casaría con una mujer tan desmesuradamente rica como ella. Como si adivinase lo que él estaba pensando, Magnolia agregó: ahora que comprende usted, por favor, déjeme ir. Me iré, a algún lado, donde esté a salvo, y si nadie sabe dónde estoy, puedo hacer mi propia vida. No contestó y ella continuó: pensé que si vivía cerca de lugares donde hubiera libros, como una biblioteca o un museo, yo tendría suficiente con eso para llenar mi tiempo. Lo miró con expresión suplicante al referir: déjeme ir, por favor, déjeme ir. El duque pensó que nunca en su vida se había enfrentado a un problema tan difícil como aquel. Comprendió que debía manejarlo con la mayor diplomacia. Después de un momento preguntó: ¿ha pensado cómo se mantendría? Sí, por supuesto, contestó Magnolia. No soy tan tonta. Tengo un poco de dinero conmigo, no mucho, pero mis joyas valen mucho. Intenta venderlas. Sí. Yo sé que tal vez no me den su verdadero valor, pero me darán lo suficiente para vivir. Lo que creo que usted no comprende, dijo el duque, es que una mujer que vive sola se expone a muchos malos entendidos y a no pocos problemas. Notó que Magnolia lo miraba con sorpresa. No creo que eso suceda si no hablo con nadie, y vivo muy tranquila. No es eso, explicó el duque. Me temo que encontraría usted que ningún hotel la aceptaría sin estar acompañada y sin equipaje adecuado. Y es muy poco probable que un casero rentara una casa o una habitación a una muchacha tan joven como usted, sin identificación alguna. Magnolia comprendió que esto era algo en lo que no había pensado y después de un momento preguntó: ¿por qué iban a pensar que había algo malo? Después de todo, aún en Inglaterra, las mujeres están más liberadas ahora que en el pasado. Hay mujeres así, concedió el duque, pero no tienen su apariencia, ni son tan jóvenes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Era un grito que parecía venir del fondo de su corazón y el duque contestó: ¿y si prueba quedarse conmigo? El temor volvió a sus ojos y él se apresuró a decir: podemos hacer nuestros propios arreglos acerca de cómo vivir y cómo comportarnos el uno con el otro. Notó que ella no comprendía lo que le estaba diciendo y añadió: nos conocimos apenas hoy, lo cual me parece lamentable. Deberíamos haber dispuesto de por lo menos una semana para conocernos, antes de casarnos. Observó que ella lo estaba escuchando con atención y propuso: podríamos concedernos no solo esa semana, sino muchas otras más, para tratar de ver si estamos hechos el uno para el otro. Mientras tanto podemos ser simples amigos. ¿Quiere usted decir, preguntó Magnolia después de un momento, que yo no sería su esposa? No había la menor duda de lo que ella quería decir, el temblor de su voz era muy revelador. Sugiero, dijo el duque, que para empezar, actuemos no como si estuviéramos casados, sino como si fuéramos desconocidos que han sido unidos por circunstancias fortuitas, o por el destino, si usted gusta. Le pareció que se estremecía, pero no hizo ningún comentario y él prosiguió: descubriremos si tenemos o no algo en común y si hay alguna posibilidad de que nuestra amistad se convierta en algo más profundo. ¿Quiere usted decir que yo podría enamorarme de usted?, preguntó Magnolia. Eso es lo que yo espero que sucederá algún día. Pensé que usted solo me quería por mi dinero, no porque quisiera usted amor. Y yo pensaba que usted solo me quería por mi título, replicó el duque a su vez. Era mi madre la que quería eso, comentó Magnolia. Hubiese preferido un príncipe, pero no había ninguno disponible. Habló llena de desprecio y el duque dijo con una leve sonrisa: yo mismo me consideré un mal negocio para usted, pero como estaba desesperado, acepté la oferta. Estaba desesperado por mi dinero. Supongo que le habrán dicho que mi padre dejó una enorme cantidad de deudas. Eso habría significado cerrar el castillo y que todos nuestros pensionados, además de muchos de los miembros más antiguos de la familia, que dependen de mí, se hubiesen muerto de hambre. Hasta hablar de ello lo alteraba todavía,
Su voz resonó más aguda de lo que hubiese querido e hizo que Magnolia exclamase. Así que, aunque me detestaba, tuvo que casarse conmigo. Usted parecía ser la solución de mi problema. Pero no la detestaba a usted, detestaba el hecho de tener que casarme con alguien bajo presión. Yo también quería enamorarme. Los ojos de Magnolia se agrandaron y él advirtió que esto era algo que no se le había ocurrido antes. Usted quería casarse con alguien que lo amara, por usted mismo. Por supuesto. Contestó el duque. Si usted no deseaba un marido al que solo le interesara su dinero, yo tampoco quería una esposa que no estaba interesada en mí como hombre, sino solo como dueño del título de duque. Y no había otras formas de obtener ese dinero. Murmuró Magnolia después de un momento. Solo he sido soldado, no tengo ningún otro oficio, contestó el duque. Yo también estoy tentado de sugerir que usted podía haber encontrado un hombre que la amase por sí misma. Le pareció que una expresión de dolor cruzaba por un instante el rostro de Magnolia, quien murmuró con gravedad. No había nadie. Así que, como dijo su padre, yo era la menos mala de todas las posibilidades. Es un pensamiento humillante, pero es la verdad. Había tal nota de amargura en el tono de su voz, que hizo que Magnolia alzara el rostro para mirarlo antes de añadir. Usted debe darse cuenta de que sería mejor para usted dejarme ir a algún lugar donde no lo irritaré con mi presencia ni lo molestaré, y usted puede gastar mi dinero sin tener que odiarme. Espero, si eso sucediera, replicó el duque, tener la decencia suficiente para no tocar su dinero, puesto que no lo habría ganado. Esa es una actitud muy tonta. Tonta o no, es la forma honorable de actuar. Así que si usted me deja, seré tan pobre como lo era esta mañana, antes de casarnos. Pero yo quiero que usted disponga de mi dinero. Además, legalmente ya es suyo. No me preocupa la ley, sino lo que yo pienso en lo personal, insistió el duque. Hicimos un trato de negocios, usted y yo. A menos que usted cumpla su parte del trato, yo no puedo cumplir la mía. Magnolia se inclinó hacia adelante, con los labios entreabiertos como si fuera a discutir con él. Entonces amagó un ligero gesto de impotencia con las manos. ¿Qué voy a hacer?, preguntó. Por favor, ¿qué voy a hacer? Creo que lo que podemos hacer ambos, contestó el duque, es discutir con sensatez lo que ha ocurrido. Como esta habitación ya se ha calentado, le sugiero que se quite la capa y el sombrero y me permita ofrecerle un vaso de vino. No, gracias, no quiero vino. Entonces, le serviré un poco de limonada, sugirió el duque. Se levantó y se dirigió a la mesa de bebidas donde halló una pequeña jarra de limonada casera. Sirvió un vaso y se lo alcanzó. Vio que se había quitado la capa y la había dejado caer en la silla que se encontraba detrás suyo y que en esos momentos se estaba despojando del sombrero. Su cabello estaba peinado hacia atrás en un estilo muy sencillo, anudado en la nuca. Estaba seguro de que debió arreglárselo ella misma después que la doncella se había retirado. Ella había vuelto a vestirse entonces, para poder huir de la casa cuando todos dormían. El duque volvió hacia la mesita y se sirvió un brandy con soda. Necesitaba algo fuerte que le ayudaría a enfrentar una situación que no había previsto, ni en sus más descabellados sueños, en su noche de bodas. Cuando volvió a sentarse en la silla frente a Magnolia recordó que cuando le había alcanzado el vaso de limonada, ella se había estremecido, como si le tuviera miedo. Nunca se había imaginado que provocaría temor en una mujer, aunque numerosos hombres se habían estremecido al verlo enfadado o al ser reprendidos por él. El duque bebió un poco de su brandy antes de comenzar a hablar. ¿Sabe una cosa, Magnolia? Si los periódicos que su madre ha alertado sobre nuestro matrimonio, tanto en este país como en el suyo, se enterasen de que usted había desaparecido, todo el mundo se lanzaría en su busca. Le sería imposible ocultarse en ningún lado, porque la gente la perseguiría como una jauría persigue a una zorra. Magnolia lanzó un pequeño grito ahogado. Me está asustando. Solo le estoy diciendo la verdad, declaró el duque. Y creo que, en términos generales, debe usted reconocer que sería más fácil y más seguro si se quedara conmigo,
que sola en un mundo extraño del que usted no sabe nada. Me quedaré, si usted me promete, empezó Magnolia. No hay necesidad de prometer nada, la interrumpió el duque, puesto que ya le he dado mi palabra. Debe haber oído que la palabra de un caballero inglés es algo en lo que usted puede confiar, al menos en lo que a mí se refiere. Y, podemos conocernos uno al otro, como usted dice, y no me tocará. Una vez más la última palabra resultó casi inaudible y el duque comprendió por la forma en que ella la pronunció que era, con exactitud, lo que quería decir. Le prometo que no la tocaré a menos que usted me pida que lo haga, respondió él. Y creo, Magnolia, que ambos debemos ser sensatos respecto a las circunstancias extraordinarias, fuera de lo común, en que nos casamos. Habló con más lentitud al agregar. Lo primero que debemos hacer es olvidar la razón por la que estemos juntos y aceptar que, puesto que por el momento es imposible para nosotros separarnos, debemos sacar el mejor provecho posible de la situación. ¿Significa eso, que debo irme con usted, mañana? Eso es lo que se había planeado, asintió el duque, pero podemos quedarnos en Inglaterra si lo prefiere. Trató de que su voz sonara indiferente. Entonces ella convino. Pero se han hecho todos los arreglos para que nosotros nos vayamos, y a mí me gustaría conocer la Costa Azul. Es algo que a mí también me gustaría. Nunca ha estado allí. Nos detuvimos en Villefranche durante 2 días, en un barco que llevaba tropas a Egipto. Entonces será interesante para usted, tanto como para mí. Muy interesante. Y estoy ansioso de ver el yate que mi padre compró y que no sabía siquiera que poseía, hasta hace unas cuantas semanas. A mí también me gustaría eso. Y soy buena marinera. Ni mi padre ni yo nos mareamos durante las tormentas en el Atlántico, mientras que mi madre y casi todos los demás se pusieron muy mal. Entonces vamos a sacar buen provecho del yate. Magnolia posó su vaso en la mesa y propuso. Tal vez debo irme a la cama. Y usted también debe estar cansado. Aunque dormí en el tren, dijo el duque con una sonrisa, confieso que me siento exhausto. Tomó el joyero, pero cuando Magnolia se disponía a ponerse de pie, pareció titubear todavía y preguntó. ¿Está usted seguro de que está haciendo lo correcto? ¿Qué sucedería si cuando llegue a conocerme me odiara más aún? Si eso sucediera, y no creo que suceda, contestó el duque, entonces creo que debemos ser francos uno con el otro y discutir el futuro con todo cuidado. Se detuvo para después decir con una sonrisa que muchas mujeres habían considerado en extremo atractiva. Le aseguro que ya no la detesto, de ninguna manera. Pero si usted continúa odiándome, entonces hay numerosas posibilidades respecto a lo que podemos hacer. ¿Cuáles son? Preguntó Magnolia con curiosidad. Poseo varias casas, en diferentes partes del país, donde, si usted quiere hacer una vida independiente de la mía, podría hacerla en condiciones muy confortables, contestó el duque. Desde luego, usted tiene los recursos para comprar la casa que desee en Londres, en el campo, o en el lugar del mundo que desee. Habló con toda naturalidad, en el tono de quien habla de negocios. Pero aún mientras lo hacía, pensaba que sería imposible para alguien tan frágil, tan joven y tan indefensa, enfrentarse sola con la vida. Tuvo la repentina impresión de que, le gustara o no, debía proteger y cuidar a Magnolia. Y era una cuestión de protegerla no solo de los demás, sino también de sí misma. No tengo que tomar ninguna decisión, por el momento, ¿verdad? Preguntó Magnolia. Estábamos diciendo, si lo recuerda, lo que sucedería si nos odiáramos con tanta violencia como para que resultara imposible que continuáramos juntos, aclaró el duque. Sí, por supuesto. Como estoy tan cansada, me temo que parezco un poco tonta. Por el contrario, creo que se está mostrando muy sensata e inteligente, repuso el duque, y cuando piense las cosas, se alegrará, tanto como yo me alegro, de que no abandone esta casa. Está usted mucho más segura aquí. Magnolia tomó su capa forrada de armiño, la colocó sobre el brazo y alzó la vista hacia el duque. Era mucho más alto que ella, de modo que tenía que echar la cabeza hacia atrás para verlo. Sus ojos se veían enormes en su rostro cuando dijo titubeante.
Creo que, tal vez debiera yo, darle las gracias por ser, mucho más, bondadoso y más, comprensivo de lo que pensé que, sería. Si trata de darme las gracias, contestó el duque, yo debo pedirle disculpas por haberla asustado. Yo, comprendo por qué estaba usted tan, enfadado. Y es una, lástima que ese enorme pastel de bodas y ese pájaro lleno de rosas no se hayan caído al mar durante la tormenta. Lo miró con preocupación, al decir eso. El duque no pudo evitar una sonrisa, mientras añadía. Estoy de acuerdo con usted, hubiese sido una piadosa solución del problema. A decir verdad, ambas cosas me resultaron odiosas. De pronto Magnolia se echó a reír. Acabo de recordar, dijo, que cuando el pájaro salió volando, vi a uno de los camareros meterse debajo de una mesa. No era para menos. Pero ahora el duque se sorprendió al comprobar que también le era posible reír de la conmoción causada por la idea de la señora Vanderbilt. Me iré a dormir, ahora, dijo Magnolia a toda prisa, como si temiera que él pudiera volver a enfadarse. Como yo intento hacer lo mismo, contestó el duque. Le llevaré su joyero. ¿Me permite sugerirle que ponga esto en un lugar seguro hasta mañana por la mañana? ¿Tiene miedo de que nos roben? No, por supuesto que no, contestó el duque, pero las joyas muy valiosas son una tentación hasta para el más honrado de los hombres. Pensó, al decir eso, que el dinero, en cualquier forma en que se le presentara, era una tentación, de un modo o de otro, una tentación para un ladrón furtivo y una tentación aún para alguien como él. Habían llegado a la puerta. Se volvió para apagar las velas que ardían sobre la chimenea y en el escritorio. Cuando salió de la habitación advirtió que ella ya estaba a mitad de la escalera y solo cuando llegó a la puerta de su propio dormitorio esperó a que le diera alcance. Al hacerlo extendió la mano para tomar el joyero. ¿Debo guardarlo?, preguntó. «O usted puede hacerlo». El duque tuvo la sensación de que ella le estaba diciendo, en forma indirecta, que no trataría de escaparse de nuevo. «Haré lo que usted quiera, Magnolia. Pero descanse y trate de dormir. Tenemos una larga jornada ante nosotros y pienso que hay muchas cosas en ese viaje que podrían interesarle y de las que podríamos hablar». Una sonrisa se dibujó en los labios de ella y creyó ver una luz encenderse en sus ojos, que ya no estaban asustados. «¿Me contará sobre la India?», preguntó ella. «Por supuesto, y si visitamos las islas griegas, como su madre sugiere, ambos podríamos recordar lo que sabemos de mitología griega». Magnolia lanzó un pequeño grito. «¿Quiere decir que podremos ir a Grecia? Es un lugar que siempre he querido visitar». «Podemos ir a donde usted quiera», contestó el duque. Al decir eso pasó por su mente el pensamiento de que la frase podía continuar con, «es usted quien paga», pero le enfureció que la idea se hubiera presentado en su mente aunque él no la había invitado. Pero aunque no dijo nada, se sintió seguro de que sus pensamientos se habían comunicado a Magnolia, porque le pareció que la luz había desaparecido de sus ojos al decir: «No me corresponde, como usted lo sabe muy bien, tomar tales decisiones, sino a usted». Al decir eso no lo miró, y abrió la puerta. Entonces, sin agregar una sola palabra, sin siquiera levantar la vista en dirección suya, desapareció en su dormitorio. El duque se encontró con un joyero en las manos, frente a una puerta cerrada. El sol brillaba en todo su esplendor y hacía mucho calor. El jardín de la villa era una explosión de color. Magnolia se encontraba de pie frente a los amplios ventanales de la terraza y pensó que la vista que se disfrutaba del mar, desde ese punto, era indescriptiblemente bella. De hecho, se preguntó cómo podría llegar a explicar en las cartas que estaba escribiendo a su padre la belleza que habían encontrado cuando bajaron del tren en Niza que, desde el primer momento, les pareció un lugar encantado. El viaje de Inglaterra a Niza había sido hecho a tal grado de comodidad que resultaba nuevo para el duque, aunque notó que para Magnolia era muy natural porque era lo que había tenido toda su vida. Un secretario especial había sido encargado de todos los detalles y había viajado con ellos para hacerse cargo del equipaje y de los sirvientes. El único contratiempo se había presentado la primera mañana, cuando, antes que Magnolia bajara a desayunar, el duque supo que el equipaje, su valet y la doncella de Magnolia ya se habían marchado con el secretario a la estación.
3 guardias han ido con ellos, su señoría, le explicó el mayordomo. El cuarto está esperando para acompañar a su señoría cuando lo disponga. ¿Qué guardias?, preguntó el duque. Los guardaespaldas, su señoría. Llegaron ayer en el tren especial y pasaron aquí la noche. ¿Está usted tratando de decirme que se ha dispuesto que los guardaespaldas nos acompañen a la señora duquesa y a mí en nuestra luna de miel? Creo que esas fueron las órdenes, su señoría, que dio la señora Vanderbilt. Pues cancélelas de inmediato, ordenó el duque con voz aguda. No tengo la menor intención de ir de luna de miel con 4 guardaespaldas. Estamos en Inglaterra, no en los Estados Unidos. Y estaremos igualmente seguros en Francia. El mayordomo pareció inquietarse y el duque se apresuró a agregar. Por supuesto que no es culpa suya, Dawkins, pero diga al guardaespaldas que está aquí que ya no quiero sus servicios y que enviaré de vuelta a sus compañeros, apenas lleguemos a la estación Victoria. Muy bien, su señoría. El duque no le comunicó a Magnolia, cuando apareció, la decisión que acababa de adoptar, pero ella vio a los 3 hombres que los esperaban en la estación. Antes que se dirigieran al tren, escoltados por el jefe de la estación, el duque despidió a los 3 guardias, dejándolos con expresión turbada y malhumorada, antes de reunirse con ella. Solo cuando estuvieron solos, en el vagón privado que debía llevarlos a Dover, preguntó Magnolia. No permitió que, los guardaespaldas nos, acompañaran. Por supuesto que no, exclamó el duque. Tal vez se necesiten guardaespaldas en Nueva York, Magnolia, pero le aseguro que en este país y en Francia yo solo puedo proteger a mi esposa. Deben haberse sorprendido mucho de que usted los despidiera. No me preocupan los sentimientos de ellos, sino los suyos y los míos. Es ridículo que nos movamos como si fuéramos miembros de la realeza, temerosos de que los anarquistas nos arrojaran bombas. Podríamos ser secuestrados para cobrar rescate. Eso es en extremo improbable, repuso el duque con firmeza. Pensó que Magnolia iba a discutir con él, pero en cambio, le sonrió. Está usted haciendo que yo sienta que, he escapado, de mi prisión. Así que a eso se refería cuando dijo que solo se sentía libre cuando leía, exclamó el duque. Magnolia asintió con la cabeza. Nunca he ido a ninguna parte sin vigilancia. Había siempre 2 hombres con nosotras cuando mi niñera me llevaba a pasear en mi cochecito en el Central Park y guardias armados alrededor de la casa cuando íbamos a pasar unos días al campo. Dejó escapar un ligero suspiro. Las muchachas de la escuela solían reírse de mí porque un guardia esperaba en el vestíbulo, para escoltarme a casa, sin importar cuántas niñeras o institutrices fueran a buscarme. Todo lo que puedo decir es que eso me da mucha pena, por usted. Cuando pensaba en ello, me invadía la compasión por mí misma. Con frecuencia envidiaba a los niños que andaban por la calle, corriendo descalzos y pensaba que ellos eran más felices que yo. Supongo que es inevitable que nos imaginemos que otras personas son más afortunadas que nosotros mismos, comentó el duque. En lo personal, hasta ahora, he disfrutado casi de cada minuto de mi existencia. No comprendió con exactitud lo que había dicho hasta que oyó a Magnolia repetir en voz baja. Hasta, ahora. No quise decir lo que está usted pensando, aclaró él a toda prisa. Me refería al momento en que tuve que dejar el regimiento y volver a Londres para cargar con todos los problemas y dificultades que significa ser un duque. Entre los cuales, me incluye, a mí. Tengo la impresión, dijo él con una expresión traviesa en los ojos, de que está usted buscando que le diga cumplidos. No, no, por supuesto que no, protestó Magnolia en tono de alarma. En realidad, estaba pensando, que siento, compasión por usted. No hay necesidad de que lo haga, porque si lo deseo, soy bastante capaz de sentirla por mí mismo, comentó el duque. Lo que sugiero que hagamos ambos, Magnolia, es tratar de divertirnos. La miró al decir eso y añadió. Estamos viajando a todo lujo, lo cual, como soldado que yo era, y muy pobre, nunca había tenido oportunidad de hacer. Magnolia se echó a reír. Cuénteme cómo vivía entonces, suplicó. Le contaré cómo se viaja en un tren militar, contestó el duque.
Procedió a describirle las incomodidades de los trenes y los barcos que conducían las tropas. La mayoría iban siempre sobrecargados de hombres y cuando se trataba de un barco casi todos los soldados que nunca antes habían viajado por mar, se mareaban de un modo horrible. Describió las dificultades de mantener quietos a los caballos en las bodegas del barco, de impedir que fueran presa del pánico y cómo al llegar al Mar Rojo el sol era insoportable y algunas veces resultaba difícil obtener agua limpia para beber. El duque se había dado cuenta ya de que Magnolia era una de esas raras mujeres que saben escuchar. Durante todo el trayecto, a través de Francia, lo abrumó a preguntas sobre sus viajes, sobre los países que había visitado y los diferentes pueblos con los que había convivido. Le sorprendió la inteligencia de sus preguntas y descubrió que disfrutaba de la oportunidad que le brindaba de ser un maestro. Al mismo tiempo sentía que ella todavía le tenía miedo, como hombre. Si la tocaba en forma inadvertida o tomaba su brazo para ayudarla a bajar, se estremecía a causa del contacto físico. El duque se dijo, con cierta perversidad, que eso era muy saludable para su ego, aunque no dejaba de ser un poco insultante. Aunque no era un hombre vanidoso, hubiese necesitado ser muy tonto, y no lo era, para no darse cuenta de que las mujeres lo encontraban muy atractivo y que casi todas aquellas con las que tenía alguna gentileza lo miraban con un brillo en los ojos que era más halagador que cualquier cosa que pudieran haber dicho. Resultaba evidente que Magnolia consideraba interesante todo lo que él le contaba, pero no había la menor duda, también, de que lo rehuía como hombre, sobre todo como marido. Lo que era más, parecía estar siempre en guardia, como si temiera que él tratara de establecer alguna clase de relación con ella, por amable o superficial que fuese. Cuando se iba a acostar de noche, en el confortable dormitorio del vagón privado que había sido agregado al tren expreso, y que el duque sabía que había costado una suma astronómica, no podía evitar el pensar en Magnolia. Era muy diferente de cuando pensaba antes en ella, como en una norteamericana sin rostro, con la que estaba haciendo una operación de negocios. Ahora, a medida que iba conociéndola mejor, comprendía hasta qué punto absurdo era sensitiva y vulnerable. Aunque muy inteligente y habiendo leído mucho, era tan inocente como un recién nacido respecto al mundo exterior, más allá de la vida enclaustrada y protegida que le habían impuesto por ser una rica heredera. Cuando pensaba en lo que podía haberle sucedido si se hubiese lanzado sola a las calles de Londres, el duque sentía un profundo estremecimiento. Debido a que era tan inocente, le habrían robado, golpeado y tal vez dejado sin sentido en un arroyo. Peor aún, podía haber sido arrastrada a algún horrible burdel del que nunca lograría escapar con vida. El duque no sabía que las herederas norteamericanas eran vigiladas y aisladas de la realidad, hasta el punto de que no vivían en este mundo, sino en una nube especial que las hacía completamente desvalidas como personas. Se le ocurrió también que si se hubiese casado con un tipo de hombre diferente, tal vez con algún príncipe europeo interesado solo en su dinero, la sorpresa y el susto hubiesen sido tan grandes, que le habría resultado difícil seguir viviendo. Aunque en ocasiones se decía a sí mismo que exageraba, el pensamiento estaba allí y le obligaba, en consecuencia, a hablarle con mucha gentileza y tratar de no hacer nada que le hiciera sentir por él, como hombre, aún más temor del que ya sentía. Entonces se hacía a sí mismo la pregunta para la cual no tenía respuesta: ¿cómo puedo estar seguro de que en el futuro no la asustaré?